Amigos patriotas, muy buenas noches. Gracias por acompañarnos una vez más aquí en AFN TV, American Freedom Network TV, y nuestro segmento 911, los Estados Unidos de América bajo ataque. Bienvenidos sean todos a esta nueva velada de hoy, viernes 8 de la noche. Un verdadero privilegio contar con ustedes porque estamos para compartir conversando con el doctor Frank de Varona. El doctor Frank de Varona, persona, politólogo, escritor, historiador, nos acompaña todos los viernes para compartir con ustedes esta información. Y hoy las informaciones que nos trae son de primer orden. Así que, por favor, le invito a que sigan el programa hasta el final y lo compartan. Importantísimo, porque lo que se va a hablar aquí es de primer orden. Muchísimas gracias a todos ustedes si están con nosotros aquí por primera vez. Es un verdadero privilegio. Le invitamos, por favor, suscríbanse al canal, activen los algoritmos que permite la plataforma, la manito arriba, la campana, esos instrumentos que permiten que cuando subamos nuevos materiales usted sea informado y pueda disfrutar de los beneficios de estos conocimientos de nuestros invitados. Sin más dilaciones, muchísimas gracias a todos ustedes. Por favor, recuerden compartir y pasemos inmediatamente a conversando con el doctor Frank de Varona. Patriotas, amigos, muy buenas noches. Gracias por acompañarnos esta velada de hoy, viernes ya 8 de la noche, final de la semana y final de una semana en plena candela. La cantidad de informaciones que nos tiene el doctor Frank de Varona es increíble. Frank, muy buenas noches. Gracias por estar con nosotros. Bueno, buenas noches a ti, a todos los oyentes o videos que te ven en estos videos que tú haces. Y bueno, pues hay muchas cosas que contar hoy y buenas y malas noticias. Pues Vamos a empecemos por la empezar con las buena. buenas. Vamos a Empecemos empezar por la con... buena para Bueno, prepararnos para el golpe. y vamos a hablar de las buenas, que hay varias buenas. Primero que nada, en Cuba acaba de fallecer eh, un mafioso, Ricardo Cabrizas, que nada menos que era viceprimer ministro del régimen sanguinario de Cuba y una figura clave de todos los desastres económicos en la isla, porque él era el que se ocupaba de la economía de Cuba. Bueno, este es un veterano comunista, Ricardo Cabrizas Ruiz, que desde el 2019 hasta el día que este murió, de 88 años, era viceprimer ministro, número 2, después del primer ministro, ¿no? Y uno de los hombres de mayor influencia política y económica de la isla, que falleció ahora recientemente. Y por supuesto, yo no me alegro de la muerte de nadie, No, pero por supuesto que estos no. esbirros que debían ser juzgados y darle largas penas de condena, o en algunos casos se han matado, fusilarlo, pena de muerte, eh, viven hasta esa edad, 88 años, no les pasa nada. Mientras más matan, mientras más asesinan, mejor duermen. Bueno, Sí, yo creo este que hombre sí. nació en La Habana el 21 de enero de 1937 y fue ministro de Comercio Exterior, fue vicepresidente del Consejo de Ministros, fue ministro de Economía y Planificación y último cargo, muy importante, viceprimer ministro de 2018 hasta el día de su muerte. Y por supuesto, ¿qué hacía este hombre? Cuba le pide dinero a todos los países estúpidos europeos o de otros países que le prestan a Cuba, porque Cuba no paga nada de lo que le Nada. presta. Entonces usaban a este hombre, ahora mismo en enero de este año, para que fuera a refinanciar la deuda cubana o que se la quitaran. Le llaman el Club de París. Y todos estos europeos, países estúpidos que les dan dinero a Cuba, le mandan cosas, sabiendo que nunca se lo van a pagar. Para mí que lo hacen para ayudar a un país comunista, porque que le manda el dinero debe ser otro Claro, comunista, no puede ser claro. nadie que piense. Pues bien, este era el que refinanciaba toda la deuda de Cuba. Así fíjate la importancia que tenía. Por supuesto, había sido miembro del Consejo del Partido Comunista de Cuba toda su vida, la Asamblea de Poder Popular, etcétera. Bueno, no quiero hablar más de él, pero uno menos, ¿no? Uno menos. Un esbirro menos. No nos alegramos Sí, porque uno no se de la habla de la muerte de muerte de nadie, nadie pero en entre realidad. comillas sí nos alegramos. Que uno menos que hay. A mí, que Dios me perdone, pero cada comunista que se muere, para mí es una bendición. Con la cantidad de comunistas que hay en Estados Unidos, por supuesto. Cómo es el dicho que dice por ahí? El mejor comunista es el que está muerto. Así mismo, el mejor comunista es el comunismo muerto. Mira cómo hay comunistas en este país. Ah, Bueno, la otra buena noticia es la forma en que Trump
fue recibido en Gran Oh, Bretaña con claro. tanta pompa, con tanta ceremonia. Y bueno, ha hecho un honor que nunca se da. Inglaterra tiene al año la primera persona, líder mundial, que le han dado dos state dinners de esta forma, el único, dos nada más, que es un gran honor. Por supuesto, Oh, Trump ha mejorado la economía, iba a ser un acuerdo muy bueno que ya lo firmó recientemente también con el primer ministro Stammer. En fin, pero vamos a hablar un poco de esa ceremonia porque es muy interesante, ¿no? Y que le den ese honor a nuestro presidente, a la primera dama Melania Trump, ¿no? Pues fue acompañado, por supuesto, a Londres con Melania Trump. Lo primero que hicieron cuando llegaron a Windsor Castle, yo lo he visitado varias veces, ahí inclusive vi al príncipe Felipe caminando por el patio, en una de las veces, he ido por lo menos 2 o 3 veces al castillo ese, y fueron a la capilla de San Jorge, donde está enterrada la reina Isabel II, que murió en el 2022, y depositaron ahí una ofrenda floral, ¿no? Y también, bueno, entonces, eh, la visita de Trump comenzó con el príncipe Guillermo, en inglés es William, y su esposa Kate, que es bella, ¿no? Y que ha sufrido cáncer también, pero se ve muy bien todavía y muy linda. Y el príncipe heredero, obviamente, es William Guillermo, recibió en un helicóptero presidencial en un jardín amurallado en el área de Windsor, que tiene mucho terreno alrededor. increíble. Ahí estamos pasando las escenas. Ahí está, mira qué bonito se está viendo todo lo que está Increíble. poniendo. Y luego acompañó a Trump para ser recibido por el rey Carlos III o Charles III en inglés y la reina Camila, que estaba también recibiéndolo ahí. El castillo es una residencia real de 1000 años de existencia. Imagínate la historia que hay ahí. 1000 años ese castillo está ahí. Y tiene, por supuesto, está lleno de torres almenadas, valiosas obras de arte, un gigantesco estandarte real enorme. Los invitados viajaron al castillo en una procesión de carruajes tirados por caballos. Increíble. Eso lo hacen con los reyes siempre, cuando los coronan, cuando hay algo importante, va el rey en un carruaje de eso antiguo y lo harán varios caballos, ¿no? Pues ahí fue Trump con el rey y ahí tuvieron conversación privada mientras estaban haciendo esta Haciendo. procesión, ¿no? Y atrás había muchísimos soldados también marchando, todo muy elegante. Habían soldados, habían marineros, había aviadores. Y el rey y el presidente Trump conversaron en ese carruaje que se llama carruaje estatal irlandés, es el nombre que tiene el carruaje. Y entonces, durante ese breve trayecto, bueno, hablaron en privado ahí, sin periodistas, sin nadie al lado, hablaron lo que hicieron hablar. Y continuaron conversando y bromeando juntos que avanzaba. El rey le ponía la mano en la espalda a Trump, Mm, que eso es raro que un rey haga eso por también. supuesto. En fin, Trump se adelantó al rey Carlos durante una revisión de tropa, porque parece que el protocolo lo violó sin darse cuenta, ¿no? En fin, ningún presidente de Estados Unidos, ni ningún otro líder mundial de tal importancia, ha tenido el honor de una segunda visita de Estado, le llaman visita de Estado, al Reino Unido. La pompa, todas esas cosas que se hacen, No, no, era para hermosísimo. fortalecer los lazos entre Gran Bretaña y Estados Unidos. De, Hermosísimo. Entonces, fíjate que yo lo vi de madrugada y de verdad lo vi hasta el final porque parecía tipo cuento de hadas, ¿no? Esas ¿sí? carrozas, esos caballos, lo pulcro y tú sabes, de los uniformes, increíble eso, muy bonito. Bueno, Y lo que imagínate tú que dices, estuvieron, y lo que tú dices eso representa el respaldo del Reino Unido con los Estados Unidos. la admiración que tienen, ¿sí? Y Claro. también, fíjate, estuvieron involucrados en esa ceremonia 120 caballos, 1300 soldados y la Guardia de Honor más grande en las memorias recientes, con todo ese lujo que hubo ahí. Ujú. Un día lleno de ceremonia, buenos sentimientos, dará paso a un trabajo que ya hizo Trump con el primer ministro Keir Starmer, ¿no? Que se hicieron un acuerdo de tecnología de millones de dólares, donde va a participar compañías de Estados Unidos, multinacionales de Estados Unidos, con las de ellos también, para crear lo mejor que existe de inteligencia artificial, que es tan importante hoy en día, hasta para la guerra, ¿no? Y Claro. usos industriales. Y entonces quieren unir los dos países y trabajar junto con científicos de ambos países, con compañías de ambos países,
para de verdad ser número uno del mundo en inteligencia artificial, que es tan, bueno, tan necesaria y con tanto miedo, ¿no? De Miedo. algo nuevo que está saliendo. Estábamos hablando tú y yo, nos pueden poner a tú y a yo hablando con nuestras voces, diciendo cosas que no decimos. Imagínate que ahora me ponga yo a hablar contigo y me sacan diciendo que voy a matar a miles de gente Sí, y me sí. arresten porque yo soy un criminal, que lo estoy planeando contigo. No, ¿No? pero lo pueden O que a la hacer con la final, cara nuestra, lo pueden o hacer. a la final las fábulas esas de las películas y todo. Entonces yo le hice la pregunta reciente a la, ¿cómo se llama? A la Alexa que hay aquí en la casa y le pregunta, Alexa, ¿tú tienes que ver algo con Skynet, lo de las películas esas de Terminator? Y me dice, no, yo no tengo relación ninguna con Skynet. No tienes nada de qué preocuparte. Esa contesta, no tienes nada que preocuparte. Es la que me Bueno, te voy a preocupó. dar una noticia sobre Alexa en tu casa. Alexa es para espiarte. Claro. Y China tiene toda la información. Todo lo que tú hagas en tu casa, Alexa no está para ayudarte, está para espiarte. Por eso yo no tengo Alexa en mi casa. Dios, ya bastante me espían a mí sin Alexa, para añadir otra cosa más. Y Bueno, no después, quiero perder más tiempo, claro, claro. solamente que fue una visita con mucho éxito y este tratado que hicieron ellos recientemente, de millones y millones de dólares que cada país invierte, tenían ahí, llevaron a esta mesa que habían 160 personas, ¿no? A los mejores de... Bueno, mira, Marco Rubio, ¿qué es decir eso? Nuestro cubanito Marco Rubio estaba al lado del rey. Estaba Trump, el rey Carlos III y el cubanito Marco Rubio. Cuánto me alegro, lo quiero mucho, lo conozco desde que tenía 20 años, que le ha ido también en la vida, ¿no? Y quién se imaginaría que iba a estar ahí en Windsor Castle Sí. con los reyes, ¿no? En fin, también Trump llevó a otros miembros del gabinete también, sin las esposas, solo ellos. Sí, hubieron varios miembros del gabinete que estuvieron ahí y Trump llevó a una hija que nunca la había llevado en ninguna parte con el marido, Tiffany se llama la hija, que también le encantó estar ahí porque es la hija más chiquita que ellos tienen y siempre la fama los otros hijos mayores, ¿no? Porque esta es la hija más joven. Bueno, en fin, esta es la buena noticia. Vamos a ver una segunda buena noticia. ¿Qué te parece? No, no, increíble, te digo, todavía yo de lo que vi anoche y las consecuencias de lo que eso representa y eso que mencionas tú de Marco Rubio, es increíble. Es más, lo pone hoy en día en la línea, tú sabes, posibilidad presidencial que tiene él. Sí. Un tipo joven, tiene toda una vida por delante, Va por así que... delante, sí. Yo creo que lo que están planeando hacer cuando ya Trump ya no puede seguir postulándose a más que 2 periodos, de acuerdo a la Ujú, Constitución de Estados Unidos, que sea el vicepresidente primero, el que está ahí ahora, que sea el candidato a presidente, ¿no? claro, J.D. Vance, me refiero a él, y que escoja a Marcos Rubio de vicepresidente. Y si Vance puede ser electo una vez más, sirve 8 años y después los otros 8 años, si Dios no lo permite y no entre el comunismo aquí, tendremos a Marco Rubio presidente. Yo creo que este es el plan. Y que Dios nos ayude para que eso sea, porque aquí hay claro. una cantidad de comunistas que es impresionante. Bueno, la segunda buena noticia, porque tú sabes que el tiempo aquí vuela, Mm. es que Trump acaba de designar Antifa como una organización terrorista. No sé Oh, por qué se demoró tanto, porque Antifa y Black Lives Matter en el 2020, cuando vino lo de George Floyd, el verano del 2020, Antifa mató gente en este país, hirió gente en este país, mató policía, hirió gente inocente. Iban siempre, bueno, tú lo estás enseñando en pantalla ahí, van vestidos de negro tiene- y con máscara para que no vean quiénes son. ¿Y, y quién financia Antifa? Mira, Trump sospecha que es nada menos que George Soros y su hijo. ¿Y lo vas a Y, dudar? y ya hay otro que se llama Stingan, que yo he escrito mucho de él Sí, también, cómo no. casado con otra comunista que trabaja con China comunista y financia todos estos grupos diabólicos comunistas que hay en Estados Así Unidos. mismo es. Pero Soros es el que más dinero tiene, más que Stingan. Y entonces Trump sospecha que Soros está involucrado en todo este financiamiento de todas estas organizaciones terroristas comunistas y lo quiere meter preso. Ay, qué bueno. Yo pensaba que era intocable por la cantidad de billones de dólares que tiene ese degenerado. Pues parece que Trump, lo he visto que lo ha dicho, que quiere que el Departamento de Justicia investigue a Zorro y a su hijo, que ahora está casado con Uma Abedin, Imagínate tú. de que es un islamita radical que trabajó con Hillary Clinton y que fue amante de Hillary Clinton también.
todos los años hizo eso y se casó con un judío para despistar. El judío lo votaron porque se tiró fotos de sus partes sexuales y salieron en el De internet y acuerdo, tuvo que divorciarse. Y ahora nada menos que ella es mayor todavía, mayor que el hijo de Soros y se acaban de casar. Fíjate, ahí se casó el comunismo con el islamismo radical. Bueno, por eso es tan importante este anuncio que él hizo de designar a Antifa como una organización terrorista ya. y que dijo Trump que él quería frenar la violencia política en los Estados Unidos, sobre todo después del asesinato del patriota ¿Qué, qué, Charlie Crist. qué, Y qué- entonces dijo Trump, voy a decir exactamente lo que dijo, me complace informar a nuestros numerosos patriotas que Estados Unidos, que hoy estoy designando a Antifa un desastre, enfermo, peligroso y de la izquierda radical como una organización terrorista mayor, escribió Trump, y además adelantó que recomendará fuertes investigaciones con quienes financian al movimiento, asegurando que éstas se llevarán a cabo bajo los más altos estándares legales. Así que hasta el momento ni Trump ni nadie había precisado el marco legal que permite esta designación. Bueno, en fin, no quiero seguir perdiendo tiempo porque tenemos tanto que hablar, pero eso es otra gran buena noticia, Claro que ¿verdad? sí, claro que sí. Y bueno, y si seguimos con las buenas noticias, tú sabes que en Texas, bueno, ha habido mucha gente que se han alegrado de la muerte de Charlie Crist, y uno de ellos es un hombre que tiene un programa de televisión por la noche, Jimmy Kimmel, que se llama Ya. Kimmel. Le suspendieron el programa porque se burló de Charlie Crist. No es el único. Un tipo de Secret Service lo hizo y lo votaron. Dos pilotos de American Airlines y de Delta Airlines. Los médicos los han votado a los hospitales. Es increíble la cantidad de Sí. personas que se alegran de un asesinato político. Pero es que ¿Cómo tú porque te se puedes siente, alegrar de un asesinato político que tú te alegres? ellos sienten para hacer eso que están respaldados por la ideología y por la maquinaria y que son intocables y que ellos se creen, tú sabes, y es bueno que les suceda y que los demás por lo menos se frenen, porque es un descaro alegrarse públicamente, no de que se murió, ay, me alegro, ya nos quitamos como hicimos ahorita nosotros con este sátrapa, que por supuesto le ha hecho un daño extraordinario a Cuba, pero esto no solamente dicen me alegro porque se murió, su ideología se terminó, sino es la forma despectiva, sucia, barata, ¿Eh? con la que implican su veneno. Sí que es bueno que paguen la factura del daño que ellos han hecho. Oye, maestro y profesores universitarios comunista, obviamente. Absoluto. Este gran gobernador de Texas, Greg Abbott, Abbott. anunció que está votando a todos los maestros y profesores universitarios en Texas que se están alegrando de la muerte de este hombre. Lo han dicho en la plataforma que ellos escriben, etc. Lo han dicho hasta en las clases también. Hay un maestro que hizo un video de la muerte de Charlie Crist, lo enseña a los alumnos y dice, me alegro mucho que lo hayan matado, porque era un Imagínate. fascista. Los fascistas son ellos. ¿Cómo Ey, va a ser fascista un hombre que está a favor de la democracia, de la libertad, de la constitución, de los derechos civiles pero ellos y son que era artífices, amable con todo el pero mundo? ellos son artífices de cambiar las cosas, si eso se los Sí, conocemos. así mismo es. Bueno, pues gracias a este gobernador le están votando también maestros y profesores universitarios en Texas, pero no solamente en Texas, gracias a Dios que hasta ahora todo lo que leo yo es que toda esta gente que se alegra de la muerte de Charlie Kirk los están votando de sus empleos. Un médico de un hospital lo votaron, un dean de una universidad en Tennessee la votaron. En fin, por lo menos está reaccionando bien hasta las universidades que son de extrema izquierda, pero cuando hay este escándalo han actuado hasta ahora bien. Dios quiera que sea así de por vida, ¿no? Ha Pero habido, bueno, eso es ha habido también Te digo algo que importante. ha habido una manifestación ultrapositiva mundialmente sobre la muerte de este muchacho. O sea que no solamente ha sido una repercusión aquí, sino que la derecha en el mundo entero reconoce, y muchos tipos malos también, pues reconocen las acciones de este muchacho. Así que y sabes que, Australia, Londres, procesiones de miles de gente. Tú te imaginas que Londres está topado por musulmanes, ¿no? Por gente de izquierda, pero no siempre es así. Muchos de ellos, obviamente, mundialmente ha habido la importancia de este joven, que tanta gente, yo lo conocí, ¿sabes? Yo te conté eso antes que lo conocí, ¿no? Yo estaba haciendo campaña por Trump en el 2020
y él vino a un acto que tuvimos aquí en Miami donde él habló. Yo me relaté con él, se relató con todo el mundo, extremadamente amable, que siempre era famoso por ser amable con todas las personas, aún las personas que lo odiaban, él era amable con ellos. Así que eso, bueno, eso ha sido una gran noticia, ¿no? Claro que Que sí. por lo menos en tantos países lo han querido, ¿no? Y entonces, bueno, vamos, pues ahora si quieren vamos a hablar de las cosas malas, Lamentablemente. porque el viento vuela, a mí el tiempo vuela. Mira, algo positivo, ¿no? Los fiscales ya presentaron un cargo con este joven de 22 años que tenía un amante transgénero que se llamaba Lance Twix. Lance Twix. Y entonces hay una enfermedad de hombres homosexuales como este que le gustaban los transgéneros. Un nombre así larguísimo, una enfermedad, no puedo decir el nombre porque es tan larga. Porque eso es algo enfermo. Si tú eres homosexual, normal, tú quieres otro de tu mismo sexo. ¿Cómo vas a buscar a otro que está mutilando? Pero en fin, los fiscales ya de Utah presentaron un cargo contra este asesino, que el padre, mira, los padres eran conservadores de este asesino. Robinson se llama el asesino. Eran conservadores, él era policía, la madre era un social worker, tenían niños más chiquitos, y él mismo, el asesino, dijo de su padre que era un mala república, Make America Great Republic. Mi propio padre, criticando al padre, ¿no? En fin, pues el fiscal que va a estar a cargo de esto, del condado de Utah, se llama Jeff Gray. Y tuvo una conferencia de prensa que yo la vi completa, me imagino que tú la viste también, Sí, como no. Yo me donde pierdo eso. él detalló las pruebas y anunció los cargos que podían resultar en la pena de muerte, porque Utah tiene pena de muerte, oye esto, por fusilamiento. Si lo Oh, encuentran culpable, lo pueden fusilar. ¿Qué te parece? Está en las leyes del estado de Utah, que es un estado muy conservador, y está lleno de problemas de transgénero, de problemas de comunistas. Una cosa inconcebible, un estado tan bueno, conservador a este tipo lo tienen cogido por el pescuezo, porque la cantidad de cargos que le han leído, no hay forma de que él se pueda zafar por lo menos de 100 años de cárcel. Así que si no logran llevarlo al paredón, que ¿sí? espero que sea así, la secuencia, la amenaza, o sea, haber utilizado un arma en presencia de menores, haber Sí. instigado y amenazado en presencia de menores. O sea que por ese lado, la coletilla de años que le va a venir arriba es Es extraordinaria. extraordinaria porque por cada esos cargos que tú estás mencionando son 15 años por esto, 20 por el Exactamente. otro. Y el más importante es pena de De la muerte, que de muerte, sí. paredón, como si fuera en Cuba, ¿no? Pero bueno, eso es importante. Él vivía en una ciudad que se llamaba St. George, que está a 240 millas de distancia de donde estaba la universidad donde asesinó a Charlie Kirk. Y, y Robinson le escribe al transgénero, que era su pareja romántica, le dice, le escribe, tenía planeado recoger mi fusil poco después del lugar donde lo dejé, pero Ujú. casi todo ese lado de la ciudad estaba bloqueado. Está tranquilo, casi suficiente para salir, pero no hay... Entonces le dijo al amante, no hables con la policía. Bueno, se llama en inglés witness tampering, Ya. porque era testigo de todo lo que le había dicho, de que fue el culpable. Yo no sé si el transgénero lo sabía antes o no, pero bueno, está cooperando con el FBI y dice el transgénero que él encontró una nota abajo de la computadora donde decía que él iba a matar, o sea, antes que lo hiciera, que lo escribió una nota ahí en el cuarto de él. Yo no sé si él sabe, porque es difícil, ¿no? El rifle, ¿dónde lo tenía escondido el rifle Sí, sí. del amante, porque tú tienes que ver, un rifle grande, un Mauser alemán calibre 30. Y de contra se acercó, nadie chequeó el techo, ¿no? Como en Butler, nadie miró para el techo. Y de ahí a 180 millas le disparó y le dio en el cuello, porque él tenía chaleco de bala y tenía guardaespaldas, porque lo querían matar todo el tiempo y lo amenazaban. Y él sabía que cada día de su vida estaba consciente, se lo dijo a la esposa. Yo sé que en cualquier momento me pueden matar, pero yo soy patriota y yo estoy haciendo muy bien. Y le dan Trump y la familia de Trump completa dicen, gracias a Charlie Chris ganamos tanta gente joven, porque él iba a una universidad donde le enseñaban, las funciones tenía su factoría de lavado de cerebro, hasta Claro. el Payú, donde yo enseñé. Ahí había un comunista que trabajaba conmigo, Carlos Pérez. En fin, las universidades todas están penetradas por socialistas o por comunistas. Digo socialista, pues puede ser de extrema izquierda que no acaba totalmente de ser marxista-leninista.
pero todas están llenas. Y este se metía ahí en la cueva de los lobos y con mucha paz y con mucho cívica hablaba con esta gente y le decía, pero mira, ¿por qué tú crees que el socialismo es bueno? Los comunistas han matado a 100 millones de personas en el mundo, no tienes propiedad privada, te controlan tu vida. Y entonces el muchachito este que le han lavado el cerebro y dice, oye, es verdad lo que está diciendo este hombre, yo estoy equivocado. Mm. Y cambió la mente de mucha gente, es el daño que le hacía a los comunistas en la nación. Por eso lo quisieron Por eso. asesinar. Y mira, ha salido otra cosa importantísima porque se está acabando el tiempo tan rápido, pero quiero decirlo. Una bomba, ¿no? Es lo que te voy a decir ahora que pasó. El, el senador se llama Grassley, que tiene nada menos que 90 años, Sí. que es el presidente del comité judicial del Senado, junto con otro senador muy bueno también. Acaban de decir que hay documentos recién publicados que prueban que persiguieron ¿a quién? A Charlie Crist y a Turning Point. ¿Quién lo hizo? Barack Hussein Obama, Biden, Kamala Harris, y fue una cacería del FBI contra Biden, no. Trump, por supuesto, lo perseguían, pero este senador Chuck Grassley acaba de revelar una bomba de denuncia, una operación secreta del FBI que se llamaba Arctic Frost. Fíjate qué nombre, Arctic Frost, que puso a 92 grupos e individuos republicanos Oye. bajo investigación, 92. Y Grassley lo dejó claro, en esa lista política estaba uno de los grupos de Charlie Crist, Turning Point USA. Así que a él, como estaba haciendo tanto daño, lo estaban persiguiendo, haciéndole barbaridades. Tú sabes, haciéndole la vida difícil a todos los que trabajan con él. Y dijo, esto no es una acción policial, dijo este senador, era una guerra política. Charlie dijo, el vehículo mediante el cual agentes partidistas del FBI y fiscales del Departamento de Justicia podían lograr sus fines partidistas, investigar indebidamente a todo el aparato político republicano. De las organizaciones más fuertes, a todas las espiaban. Piénselo. Todo el movimiento, espiaban estudiantes, iglesias, organizaciones de base, conservadores, fue difamado, espiado, intimidado. Mira lo que le hicieron a este infeliz Roger Stone, todo, para destruirlo por completo. Le metieron indictment. Cuando te Y meten un viejo, indictment, tienes que buscarte un y lo abogado. Lo murieron. arruinaron. Todo el dinero se le fue con abogado. Él se quejó también de toda esta operación porque él lo sabe todo. Bueno, Y gracias, junto con el senador Ron Johnson, finalmente releva la verdad. Hoy el senador Johnson y yo publicamos estos registros para que todo el país los vea. ¿Y qué quiere más hacer él? Que todas estas personas que han hecho esto sean llevados a la justicia. ah, Es la única claro. forma que podemos salvar la República Constitucional de Estados Unidos, cogiendo a estas personas. Y sabemos que Barack Obama quiso dar un golpe de Estado, lo hemos hablado antes de tu programa. Bueno, Y sabe también, está normal que tú mencionas, Obama, lo vi de madrugada también, hizo unas declaraciones que decía terrible, que la Casa Blanca tiene un festín, la sí, palabra, con la muerte y que le salió al paso JD, que se lo comió y le dijo le 20 dijo cosas. barbaridades, sí. Los tipos se creen que son intocables, tienen que ir frente a la Oye, justicia. ese hombre estaba haciendo un golpe de Estado. Nunca en la vida había un presidente saliente que hace un golpe de Estado para tumbar el que entra. Había un golpe de Estado y lo planeó ¿quién? Barack Hussein Obama, un comunista e islamista radical, que así lo he dicho en libros. Y por eso me hostigó tanto a mí también el FBI, que me pusieron en la lista de terroristas domésticos también. Hicieron horrores también a mí. Hasta un tipo del FBI me vino a ver a mi casa. En fin, pero me alegro mucho y Kash Patel testificó en el Senado y en la Cámara y se fajó ahí con todos estos Sí. comunistas que están ahí con el Booker de New Jersey que se gritaban mutuamente. Tú sabes una cosa, Trump le ha dicho a toda esta gente, no se dejen insultar. Si te insultan, insúltalos para atrás. Kash Patel le dijo al senador de California, degenerado este, que lo está investigando por fraude de hipoteca, le dijo en su cara, you are a political buffoon. Usted es un mentiroso que ha mentido todo el tiempo sobre Trump. Porque todo el tiempo que decía este hombre, Trump es un comunista, no, Trump trabaja con Rusia, con Putin, es un aliado de Rusia para destruir los Estados Unidos, es un fascista. Oye, ¿tú sabes una cosa? Yo creo que esto se va a parar rápido porque ahora están investigando. Ya Trump le metió una demanda judicial de 15 millones al New York Times, pero están investigando a todos estos canales comunistas que tenemos que han estado diciendo barbaridades, que maten aquí, que maten acá.
van a ir presos o con unas demandas millonarias que van a tener que pagar. Así que todo está cambiando para mejor, gracias a Dios. En el grupo de las malas noticias tenemos una que nos quedan 3 minutos, así que me voy a callar. Amigos, escuchen todo esto porque la verdad de las buenas noticias, las malas son malas y pueden seguir dañando. Así que nosotros tenemos que tener el activismo de seguir defendiendo los intereses de nosotros. Fran, todo tuyo. Bueno, te voy a dar una buena noticia en vez de una mala. Tú sabes que desmantelaron una red millonaria de cubanos que introdujeron ilegalmente a miles de cubanos en los Estados Unidos. El Ah, caso fue sí, anunciado en sí, Tampa por la fiscal general de Estados Unidos, Pam Juan Bondi, Ponti. junto con el fiscal general adjunto interino de la División Penal. Oye esto, una extensa operación internacional de contrabando de personas de cubanos, de Cuba, que lo facilitaban la entrada ilegal a cubanos a Estados Unidos mediante solicitudes fraudulentas de visa y asilo. Fue desmantelado y estos cubanos que hacían esto estaban uno en Tampa, otro estaban en diferentes lugares y todos cooperaban haciendo eso. Así que de acuerdo con esta investigación, entre enero del 2021 y julio del 2025, estos acusados ofrecieron fraudulentos servicios de inmigración en línea, prometiendo a los cubanos y otros extranjeros al acceso a Estados Unidos. Oye, le cobraban a la gente $40,000, Oye, $50,000 por cliente. Fíjate los millones que hicieron ellos, ¿no? millones, millones. Y miles dejaron entrar. Bueno, y les pagaban los vuelos. Tú dabas $40,000, te buscaba un avioncito en Cuba y te tiraba para acá. Todo eso lo estuvieron haciendo cubanos delincuentes y gracias a Dios los cogieron. Y bueno, los nombres de ellos, no, para qué decir los nombres, pero uno era de Hialeah, otro era de Tampa, otro era de Lebanon, Tennessee, otro de Hialeah, Tampa, uno de Texas, Tampa. Toda esa lista de todos estos degenerados que están Escoria. todos arrestados en este momento Ah, por haber esa hecho eso. parte sí no lo sabía, o sea que los cogieron. Los cogieron a todos, Oh, está bien. preso todo el mundo. Y miles de cubanos entraron ilegalmente, miles. Y por supuesto ahora están, que los pueden deportar a todos los que pagaron para entrar ilegal, ¿no? Eso Claro, es claro. otra cosa que, pues nosotros hay que también decir las cosas malas que hacen los cubanos, no solamente los No, comunistas. nadie es santo. Y querer decir que entonces que nosotros somos los bravos de la película, el orgullo te dice que sí lo vamos a decir, pero hay que reconocer que hay cada tipo que le ronca, ¿no? Que, Otra buena noticia, tú sabes que una revuelta juvenil del Reino Comunista de Nepal en 24 horas. Primera vez que unos estudiantes tumban un gobierno comunista. oye, Otra buena, en Nepal, bien lejos de aquí, pero bueno, todas las cosas que pasan son buenas y por eliminamos. Y supuesto. bueno, la noticia le hemos hablado ya, lo que pasó en Bolivia, ya se acabó el comunismo en Bolivia. Los dos candidatos que están, los dos son conservadores y van a una elección de segunda vuelta, pero ya se acabó Evo Morales, está eliminado otro país que Sí, abandonó el pero fíjate comunismo, por el otro Bolivia. lado la bajeza de lo que está pasando, porque es un costo político lo que está pasando con Baldomero en Brasil, como Sí, quiera que que han sea. venido 27 años presos Sí, y a todo el gabinete del completo preso por un montón de años. Mira, Trump va a tener que hacer algo con Brasil y decirle hasta que tú no sueltas a Bolsonaro y a todos los otros inocentes que has metido presos, la tarifa de Brasil va a ser 200%. claro, Nada de Brasil entre Estados Unidos. Hasta que tú no sueltas a Bolsonaro, ahora porque era eso ministro de es Defensa, injusto, jefe de inteligencia. es un ¿Y acto qué es lo que político. están haciendo Bolsonaro? Le robaron la elección con las maquinitas fraudulentas que la usan en Brasil. Los dominios por insisto que se usaron en Brasil. No, Trump tiene que ponerse duro y él ha usado las tarifas por primera vez en la historia para cambiar la conducta de países enemigos. Hasta usó las tarifas con países en guerra y le dijo a los dos, si siguen fajándose, las tarifas van a ser horribles, no van a vender nada en Estados Unidos. Y trajo la paz con la amenaza de una tarifa con esos dos países. Bueno, él ha traído 7 países que estaban en guerra. Claro. Oye, logró la paz, pero bueno, con Rusia hasta ahora no ha tenido éxito porque Putin es un asesino que quiere, no importa lo que haga Trump, que le metan tarifas más, dice, no, yo voy a seguir. Oye, es un asesino, un tipo que trabajó en la KGB durante años, que ha matado gente en Londres, enemigos políticos de él. Ese hombre no quiere la paz, quiere destruir a Ucrania. Ha matado no sé cuántas inocentes en Ucrania, niños, mujeres, ataca hospitales, ataca asilos, horrible, ¿no? Ya. Y no quiere Frank, paz. no nos queda para más. Gracias a ti, estamos en los segundos finales.
la oportunidad de lo que tú nos iluminas, te lo agradezco, y que las personas compartan el programa para que esta información llegue a tantas personas como estamos nosotros recibiendo estos beneficios. Gracias, que Dios reparta suerte y que Dios bendiga a los Estados Unidos de América. Amén, amén. Flag of the United States of America, and to the republic for which it stands, one nation, under God, indivisible, with liberty and justice for all. Oh, say, can you see by the dawn's early light what so proudly we hailed at the twilight's last gleaming, whose broad stripes and bright stars through the perilous fight over the ramparts we watched were so gallantly streamed